Pero ya, muy bien. Entonces, bienvenidos a este curso que, repito, se llama Cómo tener éxito en proyectos materiales. Lo estamos revisando a la luz de la historia de Nehemías. Y aunque no es un curso biográfico, porque no estamos revisando la biografía de Nehemías, no nos interesa en este curso la biografía de Nehemías, sino extraer los principios de la vida de Nehemías relacionados con la dirección de proyectos o el liderazgo de los proyectos. Hoy nos corresponde un tema bien importante. ¿Cuál tema? El tema de las prioridades. La lección de hoy se llama Definiendo prioridades. Así se llama. Por favor, escríbalo ya en su cuaderno. Definiendo prioridades. Así se va a llamar. Esta lección tiene como base dos capítulos de Nehemías, el capítulo 9 y el capítulo 10. Vamos a mirar hasta dónde alcanzamos a llegar. Igual no es una exposición palabra por palabra, sino más bien principio por principio, recuérdelo usted. Definiendo prioridades. La Biblia habla de prioridades, pero por supuesto, ese versículo que todos conocemos, el de Mateo capítulo 6, versículo 33, búsquelo por favor, Mateo 6, 33. Si usted se lo sabe, no tiene necesidad de buscarlo, ¿okay? No tiene necesidad de buscarlo. Es más, sería como raro que no lo supiéramos, ¿no? Ya que el texto es de lo más conocido para el creyente. El texto dice claramente más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Note ahí la palabra, note ahí este término que le estoy escribiendo en el chat. Ahí está, primeramente. Ahí tiene usted la palabra, primeramente. Ese primeramente, ¿qué significa? Porque note que el versículo habla de dos cosas, ¿sí? Primero habla del reino de Dios y después habla de las cosas que necesitamos aquí en la tierra. Y dice, primeramente busca el reino de Dios. Ese primeramente, ¿qué idea le crea en la cabeza? La idea de la prioridad, muy bien. La idea de las prioridades. O sea que, ¿qué es una prioridad? Una prioridad, según la palabra que aparece en Mateo capítulo 6, versículo 33, es esa cosa que yo tengo que hacer de primeras. Esa acción que yo tengo que ejecutar de primeritas. Las demás acciones pueden quedar en un segundo puesto, en un tercer puesto, pero esa me toca ejecutarla de primeras. Siempre Dios en la Sagrada Escritura me está mandando a que haga. Siempre Dios en la Sagrada Escritura me está mandando a mí a que ejecute, a que no me quede quieto como Jocabet. La señora era cualquier cosa menos una persona quieta. Si yo soy una persona quieta, el Señor no va a poder hacer mucho conmigo aparte de moverme, ¿no? Si yo soy una persona quieta, no hay milagros. Si yo soy una persona quieta, el Señor va a tener que empujarme. Porque solamente cuando yo camino, las señales siguen. Las señales siguen a una persona que camina. Las señales siguen a una Jocabet que se deja llevar por la emunaj y se conecta con el Ruaj. Bueno, el que lo entendió, igual de esto hemos hablado ya bastantes días, bastantes domingos. Y entre semana también hemos traído todos estos temas. Si alguno se pregunta de qué está hablando, no tengo el espacio en este momento para repetirlo. Sobre todo que es que son series de sermones, son series de lecciones. Pero espero que todos estemos en el mismo espíritu, conectados con la misma doctrina, la misma línea de enseñanza. Eso es una prioridad de lo que yo de primeritas tengo que hacer. Eso es. Y el líder de proyectos debe ser un genio, debe ser un experto, debe ser un especialista en definir las prioridades. Por eso la lección se llama Definiendo prioridades. Definiendo prioridades. Si yo no defino prioridades, comenzando que para llegar a la definición de la prioridad, déjeme explicarle, todavía no estamos preguntando nada, ¿no? Note que no estamos preguntando nada. Entonces permítame explicarle, permítame hacer la introducción. Y después, todo lo que usted escriba yo no lo estoy leyendo, dése cuenta. Entonces ahorita cuando comiencen las preguntas que yo le voy a leer todo lo que usted escriba, y con lo que usted escriba usted va a edificar al resto del grupo. Por ahora estamos en la parte introductoria. Estamos hablando de definir prioridades, pero si usted logró definir la prioridad, ¿eso qué significa? Lo que significa es que usted se puso, analizó la situación y llegó a la conclusión
de todo lo que se tenía que hacer para sacar adelante un proyecto. Se lo repito. Usted analizó la situación, cual Jocabet, y llegó a la conclusión de todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Todo. O sea, muchas cosas. Todo lo que tenía que hacer para sacar adelante un proyecto material. Y aparte de la lista de todas las cosas que tienen que hacer para sacar adelante un proyecto material, usted va llegando poco a poco a la conclusión de cuáles son las cosas más importantes que tendría que hacer. Esas cosas más importantes son las que se deben hacer de primeras. Y como son las cosas más importantes, que son las que se deben hacer de primeras, esas son las que marcan la prioridad. Porque uno siempre se está preguntando, pero ¿por dónde comienzo? ¿Por dónde comienza? ¿Ya tiene una lista de cosas? Sí, mire todo lo que tengo que hacer. Muy bien. ¿Cuáles son las más importantes? De las 100 que descubrí, hay 4 que son las más importantes. Muy bien. Ahora haga el ejercicio con esas 4. Bueno, de esas 4, yo diría que hay 2 que son las más importantes. Muy bien. Ahora haga el ejercicio con las 2. Bueno, de esas 2, yo diría que es esta la más importante. Si esa es la más importante, usted acaba de encontrar la prioridad. Usted acaba de encontrar la primera obra a ejecutar, por lo tanto, acaba de encontrar por dónde comenzar. Acaba de encontrar por dónde iniciar. Acaba de encontrar por dónde ejecutar. De eso tenemos que hablar hoy. Esta fue la introducción. ¿Cómo le parece el tema propuesto en esta clase? Ahora sí preguntas, ahora sí respuestas. Don Héctor, muy buena tarde, ¿cómo está? Sí, señor. Excelente. Muy bien. Lo que enseña Mateo 6:33. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero de todo eso tenemos que hablar hoy, profundizar y aclarar. Entonces, ahora yo sí leo, ¿no? Entonces dice, espectacular, muy interesante, muy bien, muy bueno, muy bien, muy bueno. El tema para aprender a definir la prioridad, muy interesante y edificante. Ayuda para poder nosotros saber cómo ejecutar los proyectos. Muy bien. Luz del Mar dice, qué buen tema. Hola, Luz del Mar, ¿cómo estás? Qué buen tema. Bueno, y Mario está escribiendo, entonces esperamos la participación de Mario. Mientras, vamos diciendo lo siguiente. A ver, ya en la introducción se me dice a mí que yo tengo que definir lo que es la prioridad. Tengo que encontrar la prioridad, lo primero que yo tendría que hacer. ¿Cómo hago yo para encontrar la prioridad? El megaproyecto, el proyecto que yo tengo, puede ser un mini proyecto, un proyecto mediano o puede ser un megaproyecto. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para encontrar la prioridad? A mí me toca ponerme a hacer algo. Y es algo que no nos gusta hacer. Es algo para lo cual no somos tan buenos. Es algo para lo cual no somos tan geniales, no somos tan expertos. ¿Qué? Comienza a responder. Comienza a responder. Yo voy leyendo lo que escribió Mario mientras que usted responde. Indispensable para construir los proyectos bajo la voluntad de Dios y el ejercicio de nuestra fe. Qué buena redacción, Mario. Genial. Muy bien. Siga, continúe. Todavía no tenemos la palabra concreta, la respuesta correcta. No la tenemos todavía. Siga, no. La planeación tiene que ver, pero no es. El estudiar tiene que ver, pero no es. El compromiso tiene que ver, pero no es. Entonces, ¿qué es? Bueno, el orar tiene que ver, sí. Hoy tenemos que hablar de oración, pero no es. Pero no es. Hay algo que la Biblia me manda a mí que yo tengo que hacer. Claramente me lo manda, claramente me lo ordena. ¿Qué será? ¿Cómo yo encuentro la prioridad? Primero, ¿cómo yo defino todas las cosas o todas las tareas que tengo que hacer para sacar adelante el proyecto? Y entre esa multiplicidad de cosas o entre esas múltiples cosas, ¿cómo voy definiendo la prioridad? Me toca ponerme a hacer una cosa. ¿Qué?
No hay respuesta correcta todavía. No, no la hay. No la hay. O sea, todo lo que usted está diciendo tiene que ver, son acercamientos, pero la palabra concreta, la palabra correcta, tiene que ver con conocer, tiene que ver con investigar, tiene que ver con estudiar, tiene que ver con buscar, tiene que ver con comprometerse, con estudiar, con planear, tiene que ver con proyectarse, ¿sí? Tiene que ver con escribir, también tiene que ver con escribir, porque todo lo que usted lo debería ir escribiendo. Muy bien. Siga, tiene que ver con preguntar, tiene que ver con analizar. No, todavía no. No hemos llegado. Por eso decimos que es que nosotros no somos tan buenos para eso. Nosotros no somos tan geniales para eso. Lastimosamente no. Nos desarrollamos en otras áreas, pero no en esta área. Y esta área es fundamental para poder encontrar las múltiples tareas y entre las múltiples tareas, repito, definir lo que es la prioridad. O sea, la primera cosa que yo debería hacer, por ahí tengo que arrancar yo. Siga, no. No. Siga, continúe. No hay. No, todavía no hay. Pero continúe haciéndolo. Ninguno se rinda. No, ninguno se rinda. Siga respondiendo, siga contestando, por favor. Además, es una cosa que usted en este preciso momento está haciendo. Pero dése cuenta que no somos como tan buenos para eso. Siga, continúe. Ahí está. Muy bien, Natalia. Muy bien, Marta Poveda. Muy bien, Carolina o Claudio. ¿Quién escribió eso ahí para al que honra, honra? Muy bien, Natalia. Excelente, Marta Poveda. Y excelente, Carol, pues por supuesto que tiene que ser Carolina, ¿no es cierto? Porque en esa relación, pues, ¿quién es la ayuda idónea? La ayuda idónea es de ideas. Al fin, ¿qué? Carolina o Claudia, mira, ahí están. ¿Qué? ¿De qué está hablando? De pensar. Pensar. La Biblia claramente dice que usted y yo tenemos que pensar. Es algo que nosotros hacemos diariamente, a cada rato. Pero lastimosamente no lo hacemos bien. Porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, y eso lo estamos haciendo diariamente, ¿en qué términos nosotros pensamos? En términos quizás de negativismos, en términos quizás de no se puede, en términos quizás de peros, de autojustificaciones, de negativismos, de no, en términos de imposibilidades, en el sentido de que eso no se puede hacer. Quizás, ¿cierto? En esos términos, pensar. Y cuando estamos hablando aquí de pensar, estamos hablando de dirigir el pensamiento o enfocar el pensamiento en ese proyecto. Recuerde y lo repetimos, mire, usted y yo estamos vivos gracias a un proyecto. Usted y yo estamos vivos gracias a un proyecto. Usted y yo existimos gracias a un proyecto. Si no hay proyecto, nosotros no vivimos. Si no hay proyecto, nosotros no existimos. ¿Esto está claro? ¿Está claro? No, pero ya llegamos a la palabra. O sea, la palabra ya la dijo Natalia, ya la dijo Marta Poveda y ya la dijo, bueno, allá deben estar como agarrados de los cabellos entre Claudia y Carolina definiendo quién fue el que salió con la palabra. ¿Cierto? Bueno, entonces yo se la digo, la palabra es pensar. La Biblia habla de pensar. Pero estaba yo diciendo, nosotros no somos tan buenos para eso. Y estaba yo diciendo, es que tenemos que pensar es de manera enfocada en un proyecto. Y estaba yo diciendo, nosotros estamos vivos es gracias a un proyecto. Nosotros existimos por razón de un proyecto. Si no es por razón de un proyecto, no existimos. Y estaba yo preguntando, ¿esa parte la tiene clara o no la tiene clara? Porque eso lo hemos estado explicando los últimos días. Es más, le dedicamos creo que una sola clase a hablar de eso. Que yo estoy vivo gracias a un proyecto. Es más, yo preguntaba, algunos se equivocaron en la respuesta ese día, pero algunos acertaron en la respuesta ese día. Cuando fuimos al texto, ¿se acuerda el texto? Dígame dónde está el versículo. No se lo voy a repetir yo, usted me lo va a decir. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Dónde está escrito eso? Excelente, Juan Esteban. Excelente. Mire, por favor, mi estimado líder de proyecto. No puede salir adelante un proyecto si usted no tiene una mente así, con esos versículos, con esos textos así clavados en la cabeza. Porque son versículos que tienen que ver con los proyectos, dése cuenta. Por ello yo no puedo titubear, por eso esta clase es tan exigente, por eso estos discipulados son tan exigentes.
Por eso se habla como se hablan estos discipulados. Se exige, se pregunta, se presiona para que la gente aprenda y para que la gente entienda. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Él nos hizo y que fuimos creados en Cristo Jesús para es propósito, para buenas obras. Preguntaba yo ese día, entonces, ¿qué es lo primero? ¿Lo primero es el proyecto o lo primero es el individuo que desarrolla el proyecto? ¿Lo primero es el individuo que desarrolla el proyecto o lo primero es el proyecto? ¿Qué es lo primero? Según Efesios capítulo 2, versículo 10. Cuando usted lo lee y hace la correcta comprensión de lectura, llega a la conclusión de que lo primero es el proyecto. Excelente. Dios definió un proyecto antes de crearme. Dios definió un proyecto antes de la fundación del mundo. Y con respecto a ese proyecto dijo, a este fulano o a esta fulana lo voy a poner a participar, a desarrollar, lo voy a involucrar, lo voy a poner de líder, de administrador, pieza fundamental para que este proyecto salga adelante. Y esa persona me va a tener que responder, me va a tener que rendir cuentas a mí por ese proyecto. Hay cristianos que ni siquiera han descubierto para qué es que Dios los llamó. Hay cristianos que no saben si Dios los llamó para desarrollar proyectos materiales como a Nehemías o para desarrollar proyectos espirituales como Esdras y Pablo. O sea, hay cristianos que no saben ni dónde están parados. Y llevan metidos en una iglesia décadas, eso siempre lo digo, pero llevan décadas. ¿Décadas haciendo qué? Décadas yendo cada 8 días, décadas con una participación económica, décadas diciendo amén a todo lo que le dicen, o décadas cada 8 días cabeceando en medio del sermón porque es tan aburridor que la verdad nadie motiva. Entonces son décadas de religiosidad, no son décadas de un verdadero cristianismo. Porque póngase a pensar en esto. La Biblia habla del proyecto, o sea, las obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Ahora, ¿cuáles son las obras que tú preparaste de antemano, Señor, para que yo ande en ellas? Buena pregunta, ¿no? ¿A quién le pregunto? Le pregunto al que me guía. ¿Quién me guía? Al que me dirige. ¿Quién me dirige? Al que me enseña. ¿Quién me enseña? Al que me recuerda todas las cosas. ¿Quién? Quien el Señor Jesucristo dejó aquí en la tierra para que me guíe, para que me diga, para que me hable el Espíritu Santo. Entonces, dése cuenta cómo se va conectando, ¿no? Las obras que Él destinó de antemano para que yo ande en ellas, o sea, el proyecto, y deja al Espíritu Santo para que me guíe. ¿A dónde? Para que me enseñe qué, para que me muestre qué, para que me recuerde qué. Dese cuenta que todo está relacionado. Proyecto se relaciona con el Ruaj, que es el Espíritu Santo. Y aparte, el Señor me dio una medida de emunaj, como le hemos venido hablando los domingos, una medida de pistis en griego, o una medida de fe, vulgarmente hablando. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver o no tiene que ver proyecto con Espíritu Santo, con fe? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Tiene que ver todo. Eso es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo consiste en un proyecto que se desarrolla para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo. Un proyecto que se desarrolla con la guianza, con la fuerza, con el poder del Espíritu Santo, con la conexión de la fe. Un proyecto en donde Dios quiere darle todo el éxito, toda la victoria y todo el triunfo a ese proyecto, porque el triunfo de ese proyecto depende la gloria de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso es el cristianismo. Y usted ve a Pedro, por ejemplo. Pedro se va a predicar a los judíos. ¿Cuál es el proyecto? La predicación a los judíos. ¿Qué tiene? Emunaj, ¿qué tiene? Fe. Con esa fe se conecta al poder del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios por donde va respaldando, haciendo milagros, señales y maravillas. O sea, Pedro es un hombre exitoso porque encontró cuál era el proyecto y lo desarrolla, y a través del desarrollo de ese proyecto el Señor Jesucristo es honrado y glorificado. Pedro entendió lo que era un cristianismo. El cristianismo a uno lo mueve, el cristianismo a uno lo desplaza, el cristianismo a uno lo pone a hacer algo. Pregúntale a Nehemías. Nehemías, ¿qué es el cristianismo? Y él dirá, el cristianismo es un proyecto revelado, fortalecido, empoderado, impulsado por el Ruaj, que es el Espíritu de Dios. Un proyecto para el cual yo debo tener una emunaj grande, o sea, una fe grande.
Me conecto al poder de Dios por medio de esa fe y ahí poco a poco vamos colocando los ladrillos hasta que sacamos adelante el proyecto. Y con ese proyecto, que es el muro edificado y las puertas colocadas, nuestro Señor Jesucristo recibe gloria. ¿Qué es el cristianismo? Es el éxito en el proyecto, no que yo me invente. En el proyecto, no que no que a mí se me ocurra, sino el éxito en el proyecto para el cual Dios a mí me creó. Esto de Efesios capítulo 2, versículo 10, vuelve a mostrar que el Señor no improvisa. No improvisa. ¿Por qué lo decimos? Porque muchas veces creemos que no, primero Dios a mí me crea y después a ver yo qué lo pongo a hacer. No, ¿cómo así que primero lo creo y después a ver qué lo pongo a hacer? No, así somos nosotros. De chambones muchas veces en la vida. Andamos de chambonada en la vida, ¿cierto? Improvisando. Las improvisaciones no salen bien. Pero nuestro Dios es al contrario. Nuestro Dios primero tiene un proyecto, primero tiene un plan, primero tiene toda una estrategia montada. Ahora, ¿qué hace falta? Hace falta mano de obra. Ah, ¿y de dónde sacó la conclusión de que hace falta la mano de obra? ¿De dónde sacó la conclusión de cuántos individuos son los que se necesitan para ese proyecto? Pues de la planeación, porque nuestro Dios es un Dios que todo lo planifica. Nuestro Dios es un Dios que echa lápiz para que nos entendamos. Y entonces dijo, aquí va a necesitar tantos. Muy bien, aquí va a necesitar a fulano. ¿Cuál fulano? Un fulano que yo voy a crear. Una fulana que yo voy a crear. Y le voy a dar unos talentos, unas capacidades, unos dones que van a encajar perfectamente con el desarrollo de ese proyecto. ¿Y cómo va a ser fulano o fulana para darse cuenta de cuál es el proyecto? Ah, porque voy a dejar al Ruaj, al espíritu mío, para que le muestre, le revele, le hable. Pero ¿qué tal este sea tan cabezón, que no cuente con el Espíritu Santo para que le revele cuál es el proyecto? Ah, pues entonces lo entenderá de tumbo en tumbo. O sea, dándose golpes en la nariz, terminará entendiéndolo. Y ahí terminará entendiendo que necesita la comunión con mi espíritu. Y cuando se conecte con esa emunaj, con la comunión con mi espíritu, ahí mi espíritu le dirá, psst, que resulta que lo escogimos a usted para que se hiciera cargo de algo. Ay, ¿y yo por qué no sabía? Y el Espíritu de Dios le responderá, porque es todo un caballero diplomático, le diría, pues porque usted le encantó perder 3 décadas de su vida en una religiosidad, metido allá en un lugar en donde nunca creció, diciéndole amén a todo lo que le decían. Y lo conectamos aquí en este momento con el tema de hoy. Mana Marta León. Y lo conectamos aquí con el tema de hoy. Y el tema de hoy es el siguiente. El tema de hoy es el desarrollo de la capacidad del pensamiento. Nosotros tenemos que aprender a pensar. Ah, pero yo pienso todo el día. Claro, yo también pienso todo el día. Pero pensamos lo correcto, pensamos con enfoque. ¿En qué términos yo tengo que aprender a pensar? En términos de soluciones. Soluciones. Mi mente no está adiestrada para pensar en soluciones. Lastimosamente la mente, por causa de la caída, está adiestrada para pensar en problemas. Y entre más piensa en problemas, más complica la situación. La mente tiene que entrenarse para pensar en términos de soluciones. ¿Para eso qué hay que hacer? Pues es que el pensar es una técnica completa, como la oración es una técnica completa, como la meditación es una técnica completa. ¿Para eso qué se necesita? Pues se necesita buscar un lugar apartado, como cuando oro, como cuando medito, como cuando tengo comunión con el Espíritu de Dios, un lugar apartado para dedicarme única y exclusivamente a pensar. Ese pensamiento lógicamente es ungido por el Espíritu de Dios. Es ese momento en donde yo le pido al Espíritu de Dios, te pido, ayúdame a pensar. Guía mi pensamiento. Y como muy bien ustedes lo decían ahí arribita, todo lo que va pensando lo va escribiendo. Estoy escribiendo barrabasadas, no se preocupe que todo comienza por ahí. Estoy escribiendo como tonterías, no se preocupe que todo comienza por ahí. Pero si yo pienso en términos de que, ay no, esa situación tan grave, pues ahí me quedé.
ay no, qué tal ese dolor en la boca del estómago que yo sentí, sea una cosa horrible así para ni mencionar esas cosas feas. Así se piensa lastimosamente. Se piensa en términos de negativismo, en términos de pesimismo, en términos de duda, en términos de escepticismo, en términos de incredulidad. Y eso no es lo que dice la Sagrada Escritura que yo tengo que hacer. La Biblia a mí me ordena pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Búsquelo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Me avisa. Me avisa. Es Filipenses 4, 8. No se lo olvide. Muy bien. Lea, por favor, la última frase. Ojo, frase, no la última palabra, sino la última frase del versículo. O sea, lo que va de la coma al punto final. Y colóqueme esa frase en el chat, por favor. Todos, gracias. La última frase. Excelente, Luz del Mar. Esa es la última frase. Esa es la última frase. En esto, pensad. Qué cosa tan impresionante, nótelo. La última frase. En esto, pensad. Sígalo escribiendo, lo está haciendo muy bien. Excelente, excelente. Entonces, muy bien Luz del Mar, muy bien Germán, muy bien Marta, muy bien Natalia, muy bien Carolina o Claudio, cualquiera de los dos, no sé quién. Muy bien señora Zoila, muy bien Juan Esteban, muy bien señora María, muy bien Mario y siguen escribiendo. Muy bien Marta León, excelente. Eso dice la última frase del versículo. Eso dice la última frase del versículo. Ahora, mire lo que dice, interprételo. Interprete esa última frase, porque dice, en esto, pensad. Entonces yo le voy a escribir esa palabra, que es la que más me llama la atención de esa frase, que es la que más me llama la atención. Esa palabra, esto. Esto. Interprete, por favor, en esto. Piense en esto. Interprete, por favor. Y regáleme su interpretación. Mire lo que hace el Espíritu de Dios ahí. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que en esa frase le dice, en esto piense, en esto. Juan Esteban dice, es específico. Está diciendo, en esto, es específico. Esto, interprete. Esto, interprete. No. Lo está interpretando como no debe. Ya usted le está haciendo es una aplicación, no una interpretación. No lo aplique, no lo aplique. Interprételo. Lo que le estoy pidiendo que haga es lo mismo que hizo Juan Esteban. El esto, la palabra esto, ¿qué significa? La palabra esto, el término esto, ¿cómo lo interpreta usted? No lo aplique. Porque cuando usted dice su palabra o el proyecto, lo está aplicando. Cuando usted dice solución, lo está aplicando. Cuando usted dice propósito, lo está aplicando. Cuando usted dice todo lo relacionado con Dios, lo está aplicando. Marta León entonces vuelve a la interpretación. Dice, eso es algo exacto. Muy bien, algo exacto. Algo exacto. ¿Qué dice Juan Esteban? Algo específico. ¿Qué dice Marta León? Dice algo exacto. Ah, muy bien, Natalia, lo estás interpretando ahora, no lo apliques, interprétalo, algo concreto. Entonces, mire, específico, exacto, concreto. Siga, por favor. Sin repetir esas palabras, no puede usar el término ni exacto, ni específico, ni concreto, pero son las respuestas que se deben dar. En esto, el término esto, significa específico, exacto y concreto. ¿Qué más significa? Lo anteriormente dicho, muy bien, pero el término esto solito, si usted lo encuentra en un diccionario, esto, dos puntos, ¿qué le va a decir el diccionario? El diccionario le va a decir que si usted encuentra la palabra esto, va por la E. A, B, C, D, E, esto, dos puntos, definición del diccionario, le dirá, si es un diccionario de sinónimos, le hablará de exacto, preciso, concreto, claro, bueno, también sirve claro, especial, más que especial, específico, pero especial tiene que ver con específico, definido, muy bien Mario, definido, muy bien, único,
O sea que mire, en ese versículo el Espíritu de Dios le está diciendo la última palabra. Regálame la última palabra del versículo. La última palabra del versículo. Eso, esa es la última palabra. Pensad. Muy bien. Pero quítale el españolete, por favor. Porque el pensad es españolete, ¿no? Quítale el pensad. Quítale el españolete. Eso, entonces queda piense, ¿no? Queda piense. ¿Sí? En esto pensar, no, en esto piense. Oh, quita el españolete, no puede ser en esto pensar, porque no es una tribu por allá caníbal, aborigen, perdida en la mitad de una selva, en esto pensar, no, pensar en esto, no, no es pensar en esto, sino piense en esto piense, quitándole el españolete, piense. Note que el Espíritu Santo, en esa última palabra de ese versículo, le está diciendo, piense. ¿Sí lo nota? ¿Sí lo nota? En el logos, ¿alcanza usted a notar el rema? El Espíritu de Dios le está diciendo en este momento, piense. Piense. ¿A quién Dios le está diciendo en este momento? Piense. ¿A quién? ¿A quién le está diciendo el Señor? Piense. Piense. Muy bien. A mí. Excelente. Cuando usted hace ese ejercicio, usted está recibiendo la palabra. Se está apropiando de la palabra. Le está haciendo lugar, le está dando cabida a la palabra de Dios en su propia vida, en su propio espíritu. Se está alimentando con la palabra. Entonces dígale allá donde usted se encuentra, Espíritu Santo, tú me estás diciendo, piense. Tú me estás ordenando que piense. Tú me estás mandando a pensar. ¿Lo acaba de hacer? ¿Quién lo acaba de hacer? Hay que hacer el ejercicio. Por muy básico y sencillo que me parezca, hay que hacer el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? Pues es que si usted no para de escribir, deje de escribir. Espere que es que ya preguntamos y ya respondimos. Haga el ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El ejercicio es cerrar los ojos y diga, Espíritu Santo, tú me estás mandando a pensar. Espíritu Santo, tú me estás ordenando que piense. Santo Espíritu de Dios, te pido que dirijas mi pensamiento. Ayúdame a pensar. Eso. Bien. Ahora, note la clase de pensamiento que yo tengo que desarrollar. En esto pensar. Es un pensamiento, ahora sí, un pensamiento específico, un pensamiento concreto, un pensamiento definido, un pensamiento enfocado, un pensamiento concentrado. Esa es la clase de pensamiento. O sea, ese pensamiento que divaga, mire, este versículo no lo tengo aquí en el bosquejo, pero el Espíritu de Dios me manda para allá. ¿Para dónde, Espíritu de Dios? Bueno, pues el Espíritu de Dios dice que es Primera de Reyes. Así que vaya ubicándose en Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes. Y eso tiene que ser como el capítulo 18. Versículo 21. Sí, excelente. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. El Espíritu de Dios nunca se equivoca. Primera de Reyes 18, 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuál es la diferencia entre Filipenses 4:8, allá donde dice, en esto pensad? Y Primera de Reyes de, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y mire que cuando uno tiene dos pensamientos, uno claudica. A ver, hágame el favor y me interpreta eso. ¿Qué es tener dos pensamientos? ¿Y qué es claudicar? Interprételo, por favor. Claudicar, claudicó, o sea, finalizar, dice don Héctor. Acabar.
Claudicar. Claudicar, muy bien, claudicar. Entonces, dos pensamientos quiere decir dos ideas diferentes. ¿Sí? O sea, ¿qué hay en la cabeza? Hay un dilema mental. ¿Qué es un dilema mental? Pues un dilema mental quiere decir una contradicción en la cabeza. Por un lado está diciendo que sí, por el otro lado está diciendo que no. Por un lado está diciendo que se puede, por el otro lado está diciendo que no se puede. Por un lado está diciendo avancemos, por el otro lado está diciendo retrocedamos. Por un lado está diciendo negro, por el otro lado está diciendo blanco. Por un lado está diciendo Jehová, como en el caso del texto, y por el otro lado está diciendo Baal. Es de dos pensamientos. Y cuando un individuo tiene dos pensamientos, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Lastimosamente las cosas claudican. ¿Cómo se claudican? Se cierran, se estancan, no avanzan, no se abren, no fluyen, no hay éxito, no hay victoria, no hay triunfo. O sea que la victoria o la derrota se define ¿en dónde? Mi estimado hermano en Cristo. La victoria o la derrota se define ¿en dónde? ¿En qué campo? ¿En qué ámbito? ¿En qué dimensión se define la victoria o la derrota? ¿En dónde? En mi mente, muy bien. O sea, en mi pensamiento, muy bien, excelente. Excelente. Ahora, dése cuenta que eso es un entrenamiento, ¿no? El mismo profeta Elías le dice a los israelitas, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Lo cual quiere decir que el tener un pensamiento o el tener dos pensamientos lo defino yo, lo decido yo, lo controlo yo, lo administro yo, lógicamente con la fuerza, con el poder, con la dirección del Ruaj, que es el Espíritu de Dios. Pero lo decido yo. ¿Cómo lo voy decidiendo? Pues en el momento en que yo vea que la mente es como, en cuanto a pensamientos, como un enjambre de moscas. Hay un pensamiento de esto, otro pensamiento de otro, pensamiento de otro, pensamiento de otro. Vuelan, aletean, se mueven, hacen ruido todas en mi cabeza. Me están enloqueciendo completamente. Pero ¿qué puedo hacer yo con las moscas? ¿Qué tengo que hacer yo con el alma? Dominarla. ¿Qué tengo que hacer con el alma? Controlarla. ¿Qué tengo que hacer con el alma? Considerándome a mí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 11. Como David lo dice en los Salmos. Mi alma está callada ante ti. O sea, hay que hacer callar el alma. Hay que mandar el alma a que se calle. ¿Y cómo lo hago? Pues dígale, alma, cállese. Alma mía, reposa en Dios. Alma mía, cállate. Bendice alma mía a Jehová. Es decir, no me doy el lujo de permitirme dos pensamientos diferentes. Dos pensamientos que tienen que ver con lo mismo. Sí, no solamente dos. 3, 4, 5, 10, 20, 30, 100. 100 pensamientos que tengan que ver con lo mismo. ¡Qué maravilla! Todos mis pensamientos están ordenaditos. Ordenaditos. Como la dentadura de algunos que está derechitica y todos están mirando para el mismo lado. Y no como la dentadura de otros que están como en el recreo de los niños, el uno mirando para un lado y el otro mirando para el otro lado. Ya no hablemos más de dentaduras, hablemos de soldados, como los soldados firmes, como los soldados que están ahí paraditos, el uno al lado del otro, el uno detrás de otro o delante del otro, ahí, firmes, ordenaditos están los soldados. Así, si así son mis pensamientos, son válidos. Que tenga yo 1.000.000 de esa clase de pensamientos. Todos marchan para el mismo lado. Todos van para el mismo propósito. Hay pensamientos de fe. Hay pensamientos de esperanza. Hay pensamientos de si se puede. Hay pensamientos de milagros. Hay pensamientos de prodigios. Hay pensamientos de motivadores. Esa clase de pensamientos sí. Pero Elías aquí está exhortando al pueblo por tener dos diferentes clases de pensamientos. ¿Sí? Y no. Eso, lastimosamente, es lo que marca mi derrota. El campo de batalla realmente es la mente. Dese cuenta usted. Y cuando yo tengo dos pensamientos diferentes, la cosa claudica. O sea, la cosa se finiquita. ¿Cómo así? O sea, la cosa no se da. Se estanca, no fluye. No fluye. Pero tanto hacer, ¿qué es lo que está haciendo? Tanto orar y nada, un momento, porque es que si usted está orando, pero no se deshace del dilema mental, no se deshace de la contradicción mental, su oración no funciona.
tanto ayunar, pero lo mismo. ¿Por qué está orando? ¿Por qué está ayunando? Por el éxito del proyecto. No, debería estar orando y ayunando. Si tiene problemas mentales, y es obvio que todos tenemos problemas mentales, los israelitas, según el texto, tenían problemas mentales, porque cuando uno claudica entre dos pensamientos, ¿tiene o no tiene problemas mentales? ¿Qué dice usted? Cuando uno claudica entre dos diferentes clases de pensamientos, ¿tiene o no tiene problemas mentales? Claro, es un problema que está en la cabeza, un problema que está en la mente, es un problema mental. ¿No se ha visto usted mismo con problemas mentales? Imagino a Carolina diciéndole a Claudio, sí, ve, yo le dije que usted tenía problemas mentales. Con todo y eso, te amo, esposo mío, me imagino que le debe estar diciendo. Ok, porque conocemos a Carolina, conocemos sus alcances. Pero sí es cierto, usted y yo tenemos problema mental. Yo no tengo ninguna clase de problema mental. Bueno, entonces estoy hablando solamente con seres humanos que estamos en el proceso y no con querubines ni con serafín. Pero dése cuenta que hasta los querubines tuvieron problemas mentales. El diablo, siendo querubín, tuvo problema mental. Comenzó a claudicar entre dos pensamientos, lo cual causó su derrota. Fue echado del cielo. Ahora que conocemos como diablo, ¿dónde comenzó? ¿Dónde comenzó lastimosamente su derrota? Allá en su pensamiento, allá en su corazón. Cuando usted va al libro de Santiago, este tampoco lo tengo en el bosquejo, pero no importa, que el Espíritu de Dios haga lo que quiera. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 8. Ese también se lo sabe todo el mundo. Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Me avisa, por favor? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante. Recuerden, el de Primera de Reyes capítulo 18 está hablando de doble pensamiento, ¿no? Aquí Santiago 1:8 está hablando del doble ánimo. ¿En dónde vive el ánimo? Exactamente. Regálame la dirección del estado de ánimo. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, pero sea más específico. El estado de ánimo. Ánimo. Sí, pero sea más específico. Cuando usted me dice alma, alma está en lo correcto. Exacto, así de específico como la señora Zoila. En el alma, dirección exacta, el corazón. Ahí está. El corazón. O sea que Primera de Reyes 18 me habla a mí de el doble pensamiento. Mientras que Santiago 1:8 me habla a mí del doble sentimiento. ¡Qué tenaz! ¿Cómo se originan los dobles sentimientos? ¿Cómo así dobles sentimientos? Los dobles sentimientos es sí quiero, pero no quiero. ¿Sí? Sí quiero, pero no quiero. Sí estoy motivado, pero no estoy motivado. Está en el corazón. Es el estado de ánimo. Vive en el corazón, que queda en el alma. Pero ¿por qué el corazón se volvió tan doble? Doble porque por un lado está sintiendo una cosa y por el otro lado está sintiendo otra. El corazón se volvió tan doble porque la mente es doble. Si yo le permito a mi mente un doble pensamiento, automáticamente se va a producir en mi corazón un doble sentimiento. Y como el pensamiento y el sentimiento tiene que ver con la voluntad, entonces lo que yo acabo de originar es un doble estado de ánimo. Y ese doble estado de ánimo, yo debería tener un solo estado de ánimo. Pero ese doble estado de ánimo me convierte en ¿qué? Según el versículo 8, el hombre de doble ánimo es ¿qué? Regáleme esa palabrita clave, una palabra, comienza por I, está en Santiago 1:8, regálemela. El hombre de doble ánimo, inconstante. Entonces, tremendo. Otra vez Primera de Reyes 18, el hombre de doble pensamiento claudica. ¿Cómo así claudica? Claudica, o sea, todo se le hunde, todo se le estanca, no fluye, todo se le queda en veremos. Aparte se está haciendo un grandísimo mal, ¿por qué? Porque está creando dentro de sí mismo, dentro de su propia alma, un doble sentimiento. Y si ya tiene doble pensamiento y tiene doble sentimiento, no solamente claudica, o sea, se estanca, sino que ahora es inconstante. ¿Y qué es eso de inconstante? Inconstancia. Defínamelo, por favor. Muchas gracias.
Inconstante, inconstancia. ¿Qué significa eso? Alguno dirá que no tiene constancia, pues es lo mismo. ¿Qué es no tener constancia? Variable, muy bien. Inconstante. Mire, constante, constante, constante. ¿Qué pierde? El que es constante tiene algo. El que es inconstante la perdió. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Constancia, constancia, constancia. ¿Qué es lo que tiene? Pues sí, constancia. Pero ¿qué significa la constancia? Un sinónimo de constancia. Constancia y constante. Y dale, siga, continúe. Eso, perseverancia. Eso, permanencia. Eso es. Constancia es perseverancia. Dele. Permanencia, dele. Constancia, dele. Perseverancia, dele. Permanencia, dele. Inconstancia, le dio, ya no le dio más. ¿Qué pasó con él? No, hombre, ¿qué es que? Y ahí la cabeza comienza a jugar. Entonces, ¿qué dice la cabeza? ¿Qué dice el alma? No, lo que pasa es que la situación, lo que pasa es que le echa la culpa a todo. Aquí nos vamos a poner a detallar, si usted sabe muy bien cómo es que funciona su mente, su corazón, su alma, el ánimo, cuando se le permite la doblez. Dese cuenta que yo no me puedo permitir la doblez de pensamiento ni la doblez de sentimiento. No. Yo tengo que tener las cosas bien claras, bien definidas. ¿Quién me ayuda a tener las cosas bien claras y definidas? El Ruaj, el Espíritu de Dios. Él me guía toda la verdad. Él me enseña todas las cosas. Él me recuerda todo. Es más, lo vimos una de las últimas clases. ¿Para qué me fue dado el Espíritu Santo? Para que yo sepa lo que Dios me ha concedido. ¿Se acuerda? No me acuerdo. ¿No se acuerda? Pues con muchísimo gusto lo buscamos. Eso es Primera de Corintios. Este texto tampoco estaba en la lección de hoy, pero ¿qué hacemos? No he podido volver a Nehemías, ¿qué hacemos? Pero esto es algo que necesitamos todos, entonces si es lo que necesitamos, pues vamos para allá. Primera de Corintios 2:12. Vaya, por favor. Primera de Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12. ¿Me avisa? Avísame. ¿Qué cómo hago yo para saber? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y si comienzo a leer ya de pronto todo atacado, de pronto revolucionado, tú usted dice, pero es que va muy rápido, así como yo le hago para entender. Vean, 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Usted ha recibido el espíritu que proviene de Dios, ¿cierto? Usted ha recibido el neuma griego o el ruaj hebreo. Sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y para qué se le dio? Entre otras cosas, se le dio para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué impresionante! ¿Cómo hago yo para saber los pormenores del proyecto? O sea, Efesios 2:10. De las obras que Dios destinó para que yo ande en ellas. ¿Cómo hago yo para conocer eso? ¿Cómo hago yo para entender esas cosas? Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo hago yo para entender el propósito de Dios? Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. ¿Cómo hago yo para entender su propósito? ¿Cómo hago yo para entender el proyecto que tiene para mí? ¿Cómo hago yo para entender las obras? Ahí dice claramente. El Espíritu de Dios me fue dado para que yo sepa lo que Él me ha concedido. Y después de saber lo que Él me ha concedido, todos mis pensamientos deberían ordenarse, enfocados, direccionados hacia ese propósito. Y pensamiento que yo vea que no encaje, que no coordine con ese propósito, ¿qué debo hacer con ese pensamiento? Y sentimiento que yo vea, no solamente pensamiento, sino sentimiento que yo vea que no encaja, que no coordina con ese proyecto, ¿qué debo hacer? Excelente, eliminarlo. No me sirve. Así de práctico debería ser yo. Pensamiento con respecto a un fulano, pensamiento con respecto a una fulana. Hombre, si no tiene que ver con el proyecto, ese pensamiento se descartó ya. Ese sentimiento se murió ya inmediatamente. Frente a eso, usted y yo no deberíamos meterle corazón y no deberíamos meterle pensamiento al asunto. Regresando a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Note usted la dificultad para regresar a Nehemías, pero yo sé que el Señor nos está hablando. ¿A quién le está hablando el Señor? 1 hora llevamos hablando de esto y no hemos podido salir de esto. Y nos quedan pocos minutos. No importa. Pero ¿a quién le está hablando el Señor? A mí.
A mí por dos, dice. Bien, a mí me está hablando el Señor, por supuesto. Bueno, gracias a Dios. A eso venimos, para eso nos conectamos, para que el Señor nos hable. Regresando a Filipenses capítulo 4, versículo 8, la frase final, en esto piense. ¿Por qué en esto? ¿Por qué específico? ¿Por qué concreto? ¿Por qué el pensamiento concentrado? Primera Reyes 18, porque si usted tiene doble pensamiento, usted claudica. Santiago 1.8, porque si usted tiene un doble pensamiento, tiene un doble estado de ánimo y es inconstante en todos los caminos. Por eso lo mejor es tener un solo pensamiento, es decir, 1000 pensamientos, pero 1000 pensamientos que se convierten en uno solo, porque están concentraditos, porque van en la misma dirección. En esto pensar. Ahora, ¿esto qué? ¿Qué pensamientos yo me puedo permitir? ¿Qué clase de sentimientos son los que yo me puedo permitir? ¿Qué clase de estado de ánimo es el que yo me puedo permitir? Pensamientos que sirven para un proyecto. Ahí dice. Entonces comenzamos a definirlos. Primero, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, escríbalo. Primero, yo lo estoy haciendo, mira, aquí tengo mi esfero. Primero, verdadero. Todo pensamiento que esté conforme a la verdad. Todo pensamiento que esté ligado a la verdad, basado en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia dice que el Espíritu de Dios me guía a toda la verdad, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad y quién es la verdad? Que es como la misma pregunta. Es la misma pregunta. ¿Cuál es la verdad y quién es la verdad? Es exactamente la misma pregunta, ¿no? Porque esa verdad es la otra verdad. Entonces mire lo que responde la señora María. La verdad es la palabra de Dios. Y Natalia dice, la verdad es Cristo Jesús. O sea, exacto, así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo. ¿Se acuerda de Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Cristo. ¿Qué es verbo? Palabra, o sea, logos en el griego. Cristo en el principio era el logos. Traducción, palabra. Reina Valera, el verbo. A mí me gusta más el término palabra, pero la Reina Valera dice verbo. ¿Por qué me gusta más el término palabra? Porque es más claro, es que es más diciente, es que es más escueto. Pero bueno, Cristo es la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es la verdad. Cristo es la verdad. Cristo y la palabra uno solo son. Entonces Cristo y la palabra, sin excepción alguna y sin lugar a dudas, es la verdad. ¿Qué clase de pensamiento es el que yo me puedo permitir? Todo pensamiento que esté ligado, conformado a la verdad. Es decir, a la Biblia. Es decir, a Cristo. Es decir, a un versículo. Ponga ahí al frente, versículos. ¿Versículos? Frases de los versículos. El contenido de los versículos. Eso es lo que yo me puedo permitir en la cabeza. Quiere decir que yo todo el día debería estar pensando en términos de versículos. ¿Fácil o difícil? Tendrá usted que decir que es difícil. Porque es que nosotros no somos expertos para pensar correctamente. Pensamos, porque es que el pensar se hace de manera espontánea. A veces de manera incontrolada se hace el pensamiento. Usted siempre está pensando. Siempre. Se despertó a las 2 de la mañana y ¿qué está haciendo? Sorpresivamente usted dice, ¿esto qué es? 2 de la mañana me acabo de despertar y la mente ¿qué está haciendo? Dele. Enloquecida, sigue pensando. Piensa hasta dormida la loca. Ahora, si piensa hasta dormida la loca que ella, imagínese consciente, imagínese despierta. ¿A qué hora se despierta usted todos los días? Dirá 4 o 5 de la mañana. ¿Qué está haciendo? Pensando. 8 de la mañana, pensando. 10 de la mañana, pensando. 12 del día, pensando. Se sentó a almorzar, ¿qué está haciendo? Pensando. 4 de la tarde está tomando un cafecito, un chocolate, una aromática, ¿qué está pensando? 6 de la tarde, pensando. 9, 10 de la noche, está cepillando los dientes para acostarse. ¿Qué está haciendo? Pensando. Está organizando la almohada, ya va a conciliar el sueño. Lo último que hizo fue ¿qué? Pensar. Todo el día pensando y hasta en sueños pensando. El pensar es algo que hacemos nosotros de manera espontánea y casi de manera incontrolada. Pero note que con el poder del Espíritu Santo podemos llegar a esa condición de en esto pensad. O sea, ya que no puede controlar el arte del pensar, lo que sí puede controlar es, usted no puede controlar el hecho o la acción de pensar. Siempre va a estar pensando y nunca va a dejar de pensar. Eso no lo puede controlar y eso no lo puede cambiar. Lo que sí puede cambiar es ¿qué? Eso es lo que le manda Filipenses 4:8. ¿Qué es lo que sí puede cambiar?
¿Qué es lo que sí puede modificar? ¿Qué es lo que sí puede transformar? ¿Qué es? En lo que pienso. Excelente respuesta, Germán. En lo que pienso. No puedo detener la acción de pensar. No lo puedo hacer. Pero sí puedo transformar lo que pienso. Sí puedo transformar eso, la clase de pensamientos. Muy bien, Mario. La calidad de pensamientos que yo tengo. Eso sí lo puedo transformar. Qué grandes verdades. ¿Cómo? Pues yo no me voy a permitir de ahora en adelante pensamientos mentirosos, cosas que no se desprendan de la Sagrada Escritura, cosas que no estén conformadas a Cristo, a su palabra o a su evangelio. Eso es lo primero que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Segundo, después de decir todo lo que es verdadero, dice todo lo honesto. Honesto. Eso es lo segundo, honesto. Mire, pensemos por favor en términos de proyectos, por favor. Para que un proyecto salga adelante con éxito, ese proyecto tiene que estar fundamentado en unos pilares. ¿No le parece que el pilar de la verdad es sumamente necesario para que el proyecto salga adelante? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted del pilar de la verdad? Muy bien. Muy bien. La verdad. O sea, en cuanto a este proyecto, todo lo vamos a hacer conforme a la verdad. Si no va a ser conforme a la verdad, se hará conforme a la mentira. Y recuerde usted que todo lo que el hombre siembra, eso también lo recoge. Entonces yo prefiero hacer todo con respecto o conforme a la verdad. Ahora, examinemos el tema de la honestidad. ¿Pero acaso verdad y honestidad no es lo mismo? ¿Qué dice usted? ¿Verdad y honestidad es lo mismo? No puede ser lo mismo, ¿no? No puede ser lo mismo. Porque el Señor no está repitiendo ociosamente los términos. Primero dice verdad y después dice honestidad. La honestidad tiene que ver con qué. Cuando decimos que es una persona honesta, regáleme un sinónimo de eso. Es una persona honesta, ¿qué es lo que está diciendo? Honrada, bien. Íntegra, muy bien. Correcta, muy bien. Eso, muy bien, excelente. Ahora, eso que usted está escribiendo y lo que va a seguir escribiendo, ¿considera usted que también es un pilar para fundamentar un proyecto? Primer pilar, la verdad. O sea, son como las políticas o como los códigos del proyecto. Primera política o primer código del proyecto o primer fundamento del proyecto, la verdad. La verdad. Vamos a saber qué decisiones tomar porque todas las decisiones van a ser conforme a la verdad. Ahora, segundo, la honestidad. ¿Qué acaba de decir usted? La honestidad tiene que ver con lo que es honrado, lo que es íntegro, lo que es correcto, lo que es transparente. Que este proyecto, cualquiera que quiera venir a mirarlo, por donde vea, vea transparencia. Vea las cosas derechitas. Vea honestidad, que es diferente a la verdad, ¿no? La verdad puede ser un concepto, mientras que la honestidad es el concepto en la práctica, es el concepto ejecutado en el campo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto. Si a mí me toca hacer algo chueco, si a mí me toca hacer algo torcido en ese proyecto, un punto suspensivo, otro punto suspensivo y otro punto suspensivo, complete usted, por favor. Es un proyecto que tiene como base un montón de mentiras y es un proyecto que tiene como base un montón de cosas chuecas, un montón de ilegalidades, un montón de corrupciones, que sería lo contrario a honestidad. ¿Qué pasa con ese proyecto? Se cae. ¿Cómo mantener el proyecto enfocado? Pues lo mantengo enfocado cuando lo cimiento en la verdad, cuando lo cimiento en la honestidad. ¿Y por qué hablamos de proyecto y cimentar? Sí, porque los cimientos, ¿dónde se ponen? En la cabeza.
¿Dónde están las políticas del proyecto? En la cabeza. ¿Dónde están los códigos del proyecto? En la cabeza. De modo que esto yo lo tengo que tener sumamente claro, porque eso, si yo lo tengo claro, y ojo esto, porque es que mire, por favor, que es que yo le muestro a usted, yo voy escribiendo aquí verdad, honestidad, y quiero que mire el bosquejo, y dése cuenta que ni siquiera he entrado al bosquejo. O sea que lo que el Señor nos dio hoy realmente fue una introducción. Y yo aquí yo aquí ni siquiera tenía pensado hablar de bases o fundamentos o políticas o códigos de proyectos, pero el Espíritu de Dios sí, que haga lo que Él quiera. Pero aquí el Señor está hablando de fundamentos, el Señor está hablando de política, está hablando de códigos, los códigos del proyecto, ¿dónde los tiene que tener cada cristiano? Pues en la cabeza, o sea, a la mano. ¿A la mano es en dónde? A la mano es en la mente. Cosa que usted sabe, esos códigos a usted le van a ayudar rápidamente a definir las acciones y entre esas acciones, esos códigos le van a ayudar rápidamente a definir las prioridades. O sea, las acciones que primero se deberían realizar. A continuación dice Filipenses 4:8, todo lo que es justo, póngalo allá, número 3, todo lo justo. ¿Considera usted que lo justo, la justicia, es pilar de un proyecto? ¿La justicia es política o es código divino para sacar adelante un proyecto? ¿Es o no lo es? Lo justo. Lo justo. ¿Y qué es lo justo? Lo justo es lo equitativo. Lo justo es dele a cada uno lo que cada uno se quiere. Eso es justicia. Dele a cada uno lo que cada uno se merece. Eso, entonces la justicia tiene que ver con merecimiento. Lo cual a uno lo libra de la corrupción. Porque en la corrupción se le da al pícaro y se le deja de dar al que sí necesita. Pero si la política o el código es la justicia, yo no me voy a torcer. Ya sea en proyecto material o ya sea en proyecto espiritual. Comienza a analizar el tema. Nehemías actuó conforme a la verdad. No se apresure, usted tiene que pensarlo. Vamos nosotros en el capítulo 8, no hemos podido entrar al 9 y no creo que alcancemos hoy. Pero en lo que usted ya sabe de esa historia, Nehemías actuó conforme a la verdad. Siguiente, Nehemías fue honesto. Siguiente, Nehemías fue justo. Hasta donde yo me acuerdo, sí. Sí. Por eso, como actuó sobre principios mentales, las cosas le fluyeron, las cosas le salieron bien. Lo cual no quiere decir que no vengan los problemas. Pero cuando vengan los problemas, la cabeza, ¿qué hago? ¿Qué hago? Todo lo que sea conforme a la verdad, conforme a la honestidad, conforme a la justicia. Alguien le está proponiendo algo. ¿Cuál es la propuesta? Un torcido. No. Eso de entrada usted le dice que no. Pero déjeme hablarle. Espere yo. No tengo nada que escucharle. ¿Por qué? Las políticas que Dios me dio, los códigos que Dios me dio, los fundamentos que Dios me dio son conforme a la verdad, la honestidad y la justicia. Usted, pícaro, viene a proponerme un ilícito. Usted quiere que yo siembre corrupción. Usted quiere que yo siembre maldad. Usted quiere que yo siembre mentira y todo lo que uno siembra uno lo recoge. Yo no quiero recoger una cosecha de mentiras en mi vida, una cosecha de corrupciones en mi vida. Yo hoy le quito algo a alguien. Yo hoy le robé 50 pesos a alguien. Y acabé de sembrar un robo, acabé de sembrar un hurto. Eso yo lo voy a cosechar. Siempre la cosecha es mucho más abundante que la siembra. O sea que a mí me van a dejar con una mano adelante y una mano atrás por ponerme a jugar con 5 pesos. Por eso dice Salomón que es mejor en una casa lo poco con honestidad, lo poco con integridad, que lo mucho con corrupción. ¿Y es cierto o no es cierto? Pero por supuesto que es cierto. Arroz y huevo hoy. Alguno dirá, me encanta el arroz con huevo. Bueno, pero es que yo lo estoy colocando como ejemplo. Hoy arroz con huevo, mañana será arroz con huevo. Porque usted prefirió comer arroz con huevo o sin huevo, solo arroz. O no comer, no es que no había nada. Bueno, pero no cometió un ilícito. No sembró cosas malas. Sembró fe, sembró emunaj en Dios. El Dios que la Biblia dice, joven fui y envejecí y no he visto a justo ser desamparado ni a su descendencia mendigar el pan. Cuarto, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. A continuación dice, todo lo
puro. ¿Todo lo qué? Todo lo puro. Y lo puro tiene que ver con lo qué? Puro. ¿Tiene que ver con qué? Lo puro tiene que ver con... Exacto, don Héctor. Lo puro tiene que ver con lo santo. Tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con la pulcritud. Muy bien. Tiene que ver con lo impecable. Acuérdese de los manejos de dinero de Nehemías. Acuérdese que él no se cogió lo de los ladrillos para nada personal. Él no se cogió lo del asfalto para nada personal, para nada familiar. Él no sacó tajada. Él no ganó ventaja sobre eso. Cualquier otro se hubiese enriquecido. Lo dice el mismo libro de Nehemías. Los gobernadores que fueron antes de mí, pícaros, corruptos, se enriquecieron. Ellos y sus familias. A punta de un torcido consiguió un carro. Ay, Dios mío. A punta de un torcido consiguió una casa. Ay, santísimo Dios. A punta de un torcido consiguió dinero. Ay, Señor. Lo que acabo yo de sembrar y lo que voy a tener que recoger. No me lo puedo permitir ni a mí, y mientras que esté a mi alcance no se lo puedo permitir a ninguno de mi familia. Al menos que conste que yo dije, me opuse con uñas y dientes para que no lo hicieran. ¿Lo hicieron? Ah, bueno, ya nada que ver. Pero no. Es que si yo me robo, no, ¿cómo se le ocurre? La Biblia dice, no llevarás ninguna cosa inmunda a tu casa. O sea, robé algo y lo llevé a la casa. ¿Como quién? ¿Se acuerda el del manto babilónico? El oro aquel. Dios había dicho, todo eso es abominación, todo eso tiene que ser destruido. Pero se lo llevó para su tienda, ¿se acuerda? Regáleme el nombre del individuo. Y se lo llevó para su tienda y lo escondió en el centro de la tienda. O sea que abrió un hueco, no lo abrió solo, lo abrió con la mujer y con los hijos. ¿Cómo se llama el individuo? Ninguno se quede en silencio, por favor, responda. Y escondieron esto. Cometieron un ilícito. Cuando Dios reveló que era la casa de... Responda, por favor, la casa de... Muy bien, don Héctor, excelente, muy bien. Pero están escribiendo, yo espero que me den la respuesta. Cinco personas escribiendo. Ok, 5 personas que saben quién fue el individuo. 4 personas, o sea que una ya no supo. Hombre, pero ¿por qué se demora tanto solamente una palabra de 4 letras? ¿Cuál es el problema? A ver. Uy, solamente quedó una persona escribiendo. ¿Qué? O sea que los demás iban a escribir, no sé. Que no se cumpla aquí la canción esta de Lily Goodman, que dice, sabes más de novelas que de mi palabra. No, no es Acab. No es Acab. Porque Acab es el marido de Jezabel. No, Acab es el marido de Jezabel. Eso es Elías. Eso es otra época. Aquí estamos hablando de la época de Josué. Y si es la época de Josué, es la época de la toma de Canaán. O sea, es el mismo libro de Josué. Y ahí se menciona al individuo. No, Coré no. Porque Coré no es la época de Josué. Coré es la época de Moisés. Y ese fue el que se abrió la tierra y se lo tragó, ¿se acuerdan? Porque fue el promotor de una rebelión. Entonces no es Acab con B, ni Coré. Sabes más de novelas que de mi palabra, dice Lily Goodman. Eso dice ella, yo no. No es Naamán, porque Naamán es el oficial del ejército sirio que fue a buscar a Eliseo porque tenía lepra, ¿se acuerda? Y Eliseo le dice, zambúllase 7 veces en el río Jordán. Y entonces la lepra fue curada. Ese es Naamán, el sirio, el oficial del ejército sirio. Pero lo acaba de decir don Héctor. Don Héctor, hágame el favor y lo repite. Exacto, Acán. ¿Cómo se escribe? Así como lo acaba de escribir Marta León. Acán. No es lo mismo Acán que acá, pero sabes más de novelas que de mi palabra. Bien. Todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es transparente, todo lo que es santo.
No llevará ninguna cosa inmunda a tu casa. Acán se llevó una cosa inmunda para la casa. Una cosa que Dios dijo no. O sea, un producto de un robo se lo llevó para la casa. ¿Y eso qué le acarrió? Exacto. ¿Y eso cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que a él, a la mujer, a los hijos, a los animales, todo lo que tenía, lo sacaron afuera, lo apedrearon y lo quemaron. Eso. Consecuencia entonces no solamente para él, sino consecuencia para toda una familia, para toda una iglesia, para toda una sociedad, para toda una organización, para toda una empresa, cuando alguien no está actuando conforme a lo puro. Quinto, ahora mire, ¿qué clase de pensamiento me va a permitir en la cabeza? Los puros, los santos. O sea que pensamientos de adulterio, eso es una cochinada. Pensamientos de fornicación, eso es una cochinada. Pensamientos de alcoholismo, es una cochinada. Pensamientos de vicio, pensamientos de cigarrillo, de tabaquismo, eso es una cochinada. Esos pensamientos son doblez de pensamiento y traen claudicación, finiquitación, estancamiento. Aparte de que traen inconstancia en todos los caminos. ¿Dónde se decide la victoria? En el pensamiento. Tome autoridad de su pensamiento con el poder del Espíritu Santo y someta todos los pensamientos. Uy, el Espíritu de Dios me acaba de llevar a otro. Un momento. Vamos. Todo lo amable, dice en quinto lugar, lo amable. ¿Pensamientos qué? Pensamientos amables. ¿Cómo así pensamientos amables? Bueno, esta palabra que aparece acá es la misma palabra que aparece allá en Gálatas 5 cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Y aparece un componente del Espíritu Santo que es la benignidad. La benignidad tiene que ver con ¿qué? Con la amabilidad, tiene que ver con la decencia. Amabilidad es benignidad, amabilidad es decencia. Pensamientos decentes. Pensamientos amables. Pensamientos benignos. ¿Está escribiendo? Yo sé que está escribiendo, ¿cierto? Pensamientos decentes, pensamientos amables, pensamientos benignos. A continuación dice, todo lo que es de buen nombre. ¿Cómo así todo lo que es de buen nombre? Pues sí, todo lo que se puede nombrar bien. Todo lo que en una conversación sana y santa se puede mencionar. Si eso no se puede mencionar en una conversación sana y santa, pues eso no es de mencionar nunca. Porque es atroz, porque es soez, porque es una truanería, porque, sinvergüenza. Yo no me puedo permitir un pensamiento sinvergüenza en la cabeza. Porque un pensamiento sinvergüenza se convierte en un sentimiento sinvergüenza, en palabras sinvergüenzas y en acciones sinvergüenzas. Cayó en adulterio, pero ni siquiera yo había pensado en eso. Eso es pura carreta, hombre. La Biblia dice, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que antes de adulterar en una cama, ya adulteró con ella en el corazón. Y antes había adulterado con ella en la cabeza. Así que dejémonos de bobadas, hablemos claramente, seamos puros, o sea, transparentes. Todo lo que se puede nombrar, todo aquello de lo que se puede hablar. A eso se refiere el punto 6 cuando dice buen nombre. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. A continuación dice, si hay virtud alguna. Virtud. Ahora, ¿qué es eso de virtud? Defínalo, por favor. Si hay virtud, eso que usted me va a decir tiene virtud alguna. ¿Cómo así que lo que yo le voy a decir está cargado de virtud? ¿Qué es eso de virtud? Dígame, por favor. Buenas maneras, bueno, puede ser. Virtud, virtud. Mire, es un hombre virtuoso. Es una mujer virtuosa. En la música a algo se le llama virtuosismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Virtuosismo, hombre virtuoso. Proverbio 26, mujer virtuosa, Proverbio capítulo 31. Tiene que ver con qué eso, con talento. La virtud tiene que ver con talento, la virtud tiene que ver con poder, la virtud tiene que ver con fuerza, la virtud tiene que ver con el poder para hacer el bien, con el poder para edificar.
con el poder para ayudar a los demás. ¿Qué pensamiento yo me puedo permitir en la cabeza? Todo pensamiento que esté de acuerdo a la virtud. O sea, a las formas de ayudar, a las formas de edificar, al talento, al poder, a la fuerza para edificar, para ayudar, para tender la mano al otro. ¿Considera usted que eso también es un pilar de un proyecto o no? ¿Para qué es un proyecto? ¿Acaso no es para tender la mano? Para eso no es un proyecto, para tender la mano, para beneficiar, para que el reino de Dios se extienda, el nombre de Cristo sea glorificado, para que los demás sean beneficiados, pilares de un proyecto, imagínense. Y punto número 8, o en octavo lugar, aparece, si algo digno de alabanza. ¿Qué pensamiento yo me puedo permitir? Un pensamiento que sea digno de alabanza. ¿Digno de alabanza? Sí. Que cualquiera que conozca ese pensamiento diga, ¡oh, pero qué bueno, hombre! Y no que cualquiera que conozca ese pensamiento diga, ¡uy, su cabeza sí es una porquería! Su cabeza es un corral de cerdos. Su cabeza es una mazmorra. Su cabeza parece la del diablo. Sino que cualquiera que le vea, que conozca el pensamiento, que le conozca el pensamiento, alabe ese pensamiento, halague ese pensamiento, admire ese pensamiento, aplauda esa clase de pensamiento. No, yo estoy pensando en no seguir, en no continuar, porque es que esto definitivamente no se está dando y que esto... Ese pensamiento no es digno de alabanza. Ese pensamiento es digno de... ¿Cómo lo decimos acá? Una clase de pensamiento de esos no es digno de aplaudir, no es aplaudible. Muy bien, don Henry. Es más bien cacheteable. No es digno de alabanza, es digno de cachetadas. Que siga pensando así. Que siga pensando así, por favor. ¿En qué proyecto se va a meter? En este. Uy, pero por favor, no puedo aplaudir así. Le aplaudiría, pero en sus mejillas. No lo puedo felicitar. ¿Con qué clase de personas que usted se va a meter? ¿Con qué clase de hombre o qué clase de mujeres que usted se va a meter? No le puedo aplaudir, toca es cachetearlo. ¿Cómo se le ocurre? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodazal. Así es el necio que repite su necedad, dice el proverbio. Mire, pensamientos que yo me puedo permitir, porque el Espíritu de Dios dice, en esto piense. Ahora, pilares o políticas o fundamentos de un proyecto. La verdad, la honestidad, la justicia, la pureza, la amabilidad, lo que se puede nombrar, hablar, todo lo que sea virtuoso, todo lo que edifique, todo lo que ayude a los demás, todo lo que sea digno de aplaudir, de alabar, de exaltar, todo lo que merezca una condecoración en el área mental. Eso es lo que yo me tengo que obligar todos los días a pensar. Ahora, yo lo puedo hacer, sí. Terminamos con este texto, por favor. Esto es 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10. Texto que tampoco tengo en mi bosquejo, pero pues no interesa. 2 de Corintios, capítulo 10. Versículo 5. Y hágame el favor y lea la última frase. La última frase es la que va de la coma a la coma. Lea la última frase, por favor. La que va de coma a coma. O de la coma a la última coma del versículo. Esa es la última frase. Y esa última frase dice así. Lo está leyendo, ¿cierto? Lo está leyendo conmigo. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tenés? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo está haciendo conmigo? Dígame que lo está leyendo conmigo, por favor. Para ya ir concluyendo. Muy bien. Hasta lo escriben muy bien, Marta Poveda, es eso. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tengo que hacer con todo pensamiento?
Responda. ¿Qué tengo que hacer con todo pensamiento? No con los suyos, con los míos. Yo hago esto con los míos y usted hace eso con los suyos. Yo no puedo hacerlo con los suyos, usted no puede hacerlo con los míos. ¿Qué tengo que hacer con todos mis pensamientos? Tengo que llevarlos a la obediencia a Cristo. Ahora, mire lo que dice, llevando cautivo. ¿Cómo así llevarlo cautivo? Me llevó cautivo, pero en este caso hay que llevar cautivos son los pensamientos. Esa expresión llevar cautivo significa ¿qué? No deja lo que se esparrame. Mire lo que dice la señora María, prisionero, excelente. Someterlo, excelente. Mire, cautivo, cautivo. Fue lo mismo que hicieron los egipcios con los israelitas, los babilonios con los israelitas, los asirios con los israelitas, los medopersas con los israelitas, los griegos con los israelitas, los romanos. Oiga, todo el mundo se le ha montado a los israelitas, ¿no? ¿Qué quiere decir que prisionero? Quiere decir sometido, quiere decir encarcelado, quiere decir amárrelo y no lo deje hacer lo que quiere. Eso es llevar cautivo. ¿A cuántos? A todos. ¿A todos los qué? A todos los pensamientos. Y los tengo que someter a la obediencia a Cristo. Pensamiento que yo encuentro en mi cabeza, eso no se puede. Eso no se va a poder. ¿Qué hay que hacer? ¡Cáigale encima! Se va a encender una alarma inmediatamente. Usted va a discernir que ese pensamiento no está de acuerdo o conforme al resto de pensamientos, que son pensamientos que sacan adelante los proyectos. Ese pensamiento es un infiltrado del diablo. Ese pensamiento es un saboteador. Ese pensamiento está ahí para hacer un boicot. Ese pensamiento pertenece o a la agencia norteamericana o a la agencia rusa del recontraespionaje. Así que lo que hay que hacer es caerle encima inmediatamente, amarrarlo, amordazarlo, cerrarle la boca a ese pensamiento para que no hable más y llevarlo cautivo, prisionero, encarcelado, sometido a la obediencia a Cristo. Como diciendo, esta cabeza es territorio de Cristo. Aquí solamente se hace lo que la palabra de Cristo dice que se tiene que hacer. Esto no es un terreno baldío. En un terreno baldío, el terreno baldío es de cualquiera, pero esta mente no es de cualquiera. Esta mente también fue comprada por la sangre de Cristo. Yo tengo que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea que los pensamientos tienen que ser castigados, sometidos, encarcelados. ¿Y cómo los someto? Los someto con mis palabras. Entonces, aquí aparece. No se puede. Sométalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa con ese pensamiento? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está el pensamiento. Eso no se va a poder. Pero usted, con la autoridad que Dios le ha dado, con la unción del Espíritu Santo, se está diciendo a sí mismo, le está hablando a su cabeza, le está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué pasa con ese pensamiento? Obvio que sí se puede. Él me lleva siempre de triunfo en triunfo. Él ha garantizado el éxito de su proyecto. Son las obras que Él destinó de antemano para que yo ande en ellas. ¿Cómo no le va a dar éxito al proyecto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese pensamiento? ¿Qué pasa con esa rebeldía? ¿Qué pasa con esa necedad? Responda, no le entiendo el amén. ¿Qué pasa con esa necedad? Se transforma muy bien. ¿Qué pasa con esa rebeldía? Se somete. ¿Qué pasa con esa rebelión? Se destruye, se destroza, se aniquila. Así se lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y así usted volvió a dejar ordenaditos todos los pensamientos. Y todos los pensamientos, escuche la voz de las botas marchando. Escuche el sonido de las botas marchando. Tan, 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 tan. Son los pensamientos. Van caminando hacia dónde? Hacia el éxito de un proyecto. Y cuando usted encuentre uno que no vaya para el mismo lado, cáigale encima, cójalo a tarrazos, dele de baja, no lo deje hablar, porque un solo pensamiento que usted se permita de esa manera, ¿qué comienza a hacer con el otro pensamiento? Es decir, con el que tiene al lado. Y un pensamiento, como si fuera soldado, le dice al otro, ¡pinza! Y comienza a chismosearle, y contamina al otro, y contamina al otro, y contamina al otro, y al otro, y al otro. Cuando usted menos se dé cuenta, usted se estancó, usted
apostató, usted se devolvió y su proyecto se hundió completamente. Porque el estar entre dos pensamientos trae el claudicar, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santísimo Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias, bendito Señor, por llevarnos a todos estos textos, revelarnos tu palabra. Entendemos que tú nos guías a toda la verdad, que tú nos enseñas todas las cosas, que tú nos recuerdas, que tú nos das luz. Abre nuestro entendimiento, expones el logos y haces saltar el rema. Y yo estoy seguro de que hoy tú a mí me has hablado. Y no solamente a mí, sino a todos los que nos hemos conectado. La gloria sea para ti, bendito sea tu maravilloso nombre. Te pido, Señor, extiende tu mano, mi Dios, y con el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios, dale éxito a cada proyecto. Mientras que nosotros vamos colocando los pilares, mientras que vamos desarrollando las políticas, mientras que actuamos conforme a códigos de éxito para estos proyectos, dale éxito a cada proyecto, mi Dios. Permite que fluya todo. Que las puertas que han estado cerradas se abran en este momento, mi Dios. Los problemas laborales y económicos se solucionen en el nombre de Jesús. Los problemas de salud se solucionen en el nombre de Jesús. Los problemas familiares se solucionen en el nombre de Jesús, mi Dios. Que seas tú abriendo el cielo de par en par, mi Dios, sobre cada uno de los hermanos y sobre cada una de las hermanas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana para seguir estudiando ahora cómo tener éxito en proyectos espirituales. No se lo vaya a perder. Chao. Hasta luego.